Cuentos originales de los hermanos Grimm, con voz por Laura Malfoy. Tomo 1, parte 24. Hans el espabilado. La madre de Hans pregunta: ¿A dónde vas, Hans? Hans contesta: a ver a Gretel. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel le regala a Hans una aguja, y Hans dice: Adiós, Gretel. Adiós, Hans. Hans coge la aguja, la mete en un carro de heno y va detrás del carro hacia casa. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. Hans, ¿dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? ¿Llevado? Nada. Ella me ha dado. ¿Qué te ha dado Gretel? Me ha dado una aguja. ¿Dónde tienes la aguja, Hans? Metida en el carro de heno. Mal hecho, Hans. Tenías que haber prendido la aguja en la manga. No importa, la próxima vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Hans? A ver a Gretel, madre. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel regala a Hans un cuchillo. Adiós, Gretel. Adiós, Hans. Hans coge el cuchillo y se lo pone en la manga y se va a casa. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. ¿Dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? Llevado nada. Ella me ha dado. ¿Qué te ha dado Gretel? Me ha dado un cuchillo. ¿Dónde tienes el cuchillo, Hans? Prendido en la manga. Mal hecho, Hans. Tenías que haber metido el cuchillo en el bolsillo. No importa. La próxima vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Hans? A ver a Gretel. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel le regala a Hans una cabra. Adiós, Gretel. Adiós, Hans. Hans coge la cabra, le ata las patas y se la mete en el bolsillo. Cuando llega a casa, la cabra se ha asfixiado. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. ¿Dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? Llevado nada. Ella me ha dado. ¿Qué te ha dado Gretel? Me ha dado una cabra. ¿Dónde tienes la cabra? Metida en el bolsillo. Mal hecho, Hans. Tenías que haberla atado con una soga. No importa. La próxima vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Hans? A ver a Gretel. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a la casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel le regala a Hans un trozo de tocino. Adiós, Gretel. Adiós, Hans. Hans coge el tocino, le ata un cordel y lo arrastra tras de sí. Los perros se acercan y se comen el tocino. Cuando llega a casa, no tiene más que un cordel en la mano. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. ¿Dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? Llevado nada. Ella me ha dado. ¿Qué te ha dado Gretel? Me ha dado un trozo de tocino. ¿Dónde tienes el tocino, Hans? Lo he atado al cordel, lo he arrastrado a casa y los perros se lo han comido. Mal hecho, Hans. Tenías que haber traído el tocino en la cabeza. No importa. La próxima vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Hans? A ver a Gretel. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel le regala a Hans una ternera. Adiós, Gretel. Adiós, Hans. Hans coge la ternera, se la pone encima de la cabeza y la ternera le patea toda la cara. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. ¿Dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? Llevado nada. Ella me ha dado. ¿Qué te ha dado Gretel? Me ha dado una ternera. ¿Dónde tienes la ternera, Hans? Colocada en la cabeza. Me ha golpeado toda la cara.
Mal hecho, Hans. Tenías que tirar de la ternera y llevarla a la cuadra. No importa. La próxima vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Hans? A ver a Gretel. Pórtate bien, Hans. Lo haré. Adiós, madre. Adiós, Hans. Hans llega a casa de Gretel. Buenos días, Gretel. Buenos días, Hans. ¿Qué traes de bueno? Traer nada. Tú has de darme. Gretel dice a Hans: iré contigo. Hans coge a Gretel, la ata a la soga, la guía y la conduce a la cuadra. Luego va a ver a su madre. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, Hans. ¿Dónde has estado? Con Gretel. ¿Qué le has llevado? Llevado nada. ¿Qué te ha dado Gretel? Dado nada. Me ha acompañado. ¿Dónde has dejado a Gretel? La he conducido con la soga, atado al pesebre y le he echado pasto. Mal hecho, Hans. Debías haberle lanzado miradas con ojos tiernos. No importa. La próxima vez lo haré mejor. Hans va al establo, saca a todas las terneras y corderos los ojos y se los lanza a Gretel a la cara. Gretel se enfada, se desata y se aleja corriendo, y éste se queda sin prometida. Los 3 lenguajes. En Suiza vivía una vez un viejo conde que tenía un solo hijo. Este era, sin embargo, tonto y no podía aprender nada. Una vez le dijo el padre: «Oye, hijo, no logro meterte nada en la cabeza. Haga lo que haga, tienes que irte de aquí. Te entregaré a un conocido maestro para que intente enseñarte algo». El joven fue enviado a una ciudad desconocida y permaneció junto al maestro durante todo un año. Transcurrido ese tiempo, llegó a casa de su padre y el padre preguntó: «Y bien, hijo mío, ¿qué has aprendido?» «Padre, he aprendido cómo ladran los perros», contestó. «Que Dios tenga piedad de mí», gritó el padre. «¿Esto es todo lo que has aprendido? Te mandaré a otro maestro en otra ciudad». El joven fue llevado allí y permaneció en casa de este maestro también un año. Cuando regresó, preguntó de nuevo el padre: «Hijo mío, ¿qué has aprendido?» «Padre», contestó, «he aprendido de lo que hablan los pajaritos». Entonces el padre se llenó de ira y dijo: «Oh, desgraciado, has perdido todo este tiempo tan precioso y no has aprendido nada. ¿No te da vergüenza colocarte ante mi vista? Te mandaré con un tercer maestro, pero si esta vez no aprendes nada, dejaré de ser tu padre». El hijo permaneció con el tercer maestro igualmente un año entero, y cuando volvió a su casa el padre preguntó: «Hijo mío, ¿qué has aprendido?» El hijo contestó: «Querido padre, este año he aprendido lo que dicen las ranas cuando croan». El padre montó en cólera, dio un salto, llamó a su gente y dijo: «Este ha dejado de ser mi hijo, lo repudio y les ordeno que lo lleven al bosque y le quiten la vida». Lo llevaron lejos, pero cuando iban a matarlo, no pudieron más de compasión y lo dejaron marchar. A un venado le cortaron los ojos y la lengua para que el viejo tuviera pruebas de su muerte. El joven siguió caminando y después de algún tiempo llegó a un castillo donde rogó que le dieran alojamiento esa noche. «Bien», dijo el castellano, «si quieres pasar la noche acá abajo en la vieja torre puedes ir, pero te prevengo que es muy arriesgado, pues está lleno de perros salvajes que aúllan y ladran sin descanso, y a cierta hora hay que entregarles un hombre, que devoran a toda velocidad». Toda la región estaba por ello muerta de pena y miedo, y nadie sabía qué es lo que había que hacer. Pero el joven no era miedoso y dijo: «Déjenme ir con los perros que aúllan. Denme algo para echárselo, que a mí no me harán nada». Como él no quería nada para sí, le dieron algo de comida para los animales salvajes y le llevaron a la torre. Cuando entró, los perros no le ladraron, menearon sus rabos de forma amistosa, comieron lo que les dio y no le tocaron ni un pelo. A la mañana siguiente, y para admiración de todos, llegó sano y salvo y le dijo al señor del castillo: «Los perros me han revelado en su lengua por qué viven allí y le hacen daño al país. Están hechizados y tienen que vigilar un gran tesoro que está debajo de la torre, y no estarán tranquilos mientras permanezca allí el tesoro. El cómo sacarlo lo he deducido con sus conversaciones». Se alegraron todos los que oyeron esto, y el señor del castillo dijo que le tomaría por hijo si lograba llevar el asunto a cabo felizmente. Volvió a bajar, y como ya sabía lo que tenía que hacer, lo llevó a cabo y trajo un arca llena de oro.
El aullido de los perros no se oyó nunca más. Desaparecieron, y el país se vio libre de la plaga. Después de un tiempo se le ocurrió que quería ir a Roma. En el camino llegó a una ciénaga en la que había ranas croando. Él prestó atención a lo que hablaban y se puso muy pensativo y triste. Finalmente llegó a Roma. Allí se acababa de morir el papa, y entre los cardenales no sabían a quién elegir papa. Se pusieron de acuerdo por fin y elegirían al papa aquel en el que se hiciera visible una señal divina. Y cuando acababan de llegar a esta decisión, en ese mismo momento entró el joven conde en la iglesia y de pronto volaron 2 palomas blanquísimas posándose en sus hombros. Los clérigos reconocieron en eso la señal divina y le preguntaron a bocajarro si quería ser papa. Estaba indeciso y no sabía si era digno de ello, pero las palomas le convencieron de que tenía que hacerlo y finalmente dijo: sí. Luego le ungieron y le consagraron, y con esto se había cumplido lo que oyó a las ranas en el camino y que tanto le había preocupado, que tenía que convertirse en Padre Santo. Después tuvo que cantar una misa y no sabía ni una palabra de ella, pero las 2 palomas continuaron posadas constantemente en sus hombros y le susurraron todo al oído.